se van a conectar en vivo o que van a ver en diferido la exposición de la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron a escuchar palabra de Dios? Amén. Vinimos a escuchar palabra de Dios porque dice la palabra del Señor que no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios, de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmos 119, versículo 105. Hoy le hemos puesto un nombre bien particular a este tema. Yo me acuerdo que hace años, cuando yo estaba niño, había un programa que eran unos dramatizados de historias de la vida real, y ese programa se llamaba Que no le pase a usted. ¿Cuántos alguna vez lo llegaron a ver? Se llamaba así, Que no le pase a usted. No sé si Rubiela se acuerda, o Francisco, Lorena, Patricia. Todavía estaba en pañales. No, y me imagino. Así se llamaba ese programa, Que no le pase a usted. Díganme que está enseguida, que no le pase a usted. Vamos a estar viendo hoy un tema que es medicina preventiva. ¿Cuántos saben qué es medicina preventiva? ¿Quién me puede dar un concepto? Medicina preventiva es esto: prevenir antes de, dice mi esposita. ¿Qué dice Patricia? El tema es que no le pase a usted. Pero vamos a estar viendo, este tema es medicina preventiva. Medicina preventiva es cuando usted, como a alguien le dijeron, vea, usted tiene principios de diabetes. Usted tiene prediabetes. ¿Alguien alguna vez ha escuchado eso, cierto? Entonces cuando le dicen a uno eso, uno sabe que tiene que mermarle a las harinas, mermarle al azúcar, procurar hacer ejercicio. Entonces medicina preventiva es eso: antes de que pase algo, usted toma correctivos y acciones necesarias para prevenir que eso pase, valga la redundancia, ¿cierto? Eso es medicina preventiva. Y les decía que íbamos a ir al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la opción y dirección del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Una vez más, ayúdenme a leer usted también. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Yo les decía que mi madre era una persona que antes de conocer del Señor era una persona muy temerosa, cobarde, le tenía miedo a muchas cosas. Pero cuando conoció del Señor, esa mujer se transformó y se volvió una mujer valiente. Ella no le importaba, porque ella en sus últimos años vivió por allá en una vereda, en la vía Buenaventura, en el kilómetro 34. Y la iglesia donde ella se congregaba siempre le quedaba retirada, yo creo que casi a unos 2 kilómetros de distancia, pero no es como aquí que son cuadras iluminadas, ¿cierto? Pavimentadas, con postes de energía, luz, sino que eran caminos, o si era carretera despavimentada, caminos de herradura, como dice allí Francisco. Y ella con una lámpara, sin ningún temor, muchas veces sola, se iba y volvía en la noche a la iglesia.
Y entonces leyendo un pasaje que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En otras palabras, ¿cierto? La palabra del Señor debe de ser luz para nuestra vida. La palabra del Señor debe ser la lumbrera en nuestro camino. Lo que dirija nuestros pasos, lo que dirija nuestras decisiones, lo que dirija lo que vamos a hacer, nuestro avance debe ser inspirado, debe ser direccionado por la palabra de Dios. Amén. Habiendo dicho esto, habiendo dado la introducción, entonces le pido que incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor. Padre, en esta mañana, Señor, seguimos delante de tu presencia, exaltándote y bendiciéndote, Señor, dándote gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, dándote gracias, Señor, por tu presencia. Hoy en esta mañana, Señor, nos disponemos para escuchar tu palabra. Nos disponemos, Señor, para que tu palabra sea lumbrera a nuestros caminos, Señor, y lámpara a nuestros pies. Hoy te pedimos, Señor, que pongas un carbón encendido en mis labios, que solo lo tuyo, mi Señor, salga de mi boca, que solo lo tuyo, mi Dios, se guarde en cada vida, en cada corazón, y que solo lo tuyo, Señor, se ponga por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, ¿cómo es que se llama el tema de hoy? Que no le pase a usted. Y como les decía, ahora es medicina preventiva. Resulta que el pueblo de Israel era dirigido por Dios, todo era guiado por Dios, pero ese pueblo vio a las demás naciones, a los demás reinos que tenían un rey, un hombre que ungía como rey, que tomaba las decisiones, y le pidieron al profeta Samuel que ungiera un rey para ellos. En otras palabras, el pueblo de Israel lo que hizo fue desechar a Dios como rey y pedir que querían ver una figura humana dirigiendo los pasos de Israel. Y entonces el Señor, a través de Samuel, ¿cierto?, le habló a Samuel y le dijo: no te entristezcas, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Y le dijo que ungiera a un hombre llamado Saúl. Ese hombre llamado Saúl, usted, si quiere imaginárselo, miren más o menos a mí. Dice la Biblia que ese hombre era alto, que su cabeza era por encima, la estatura superaba su cabeza por encima a todos los demás hombres de Israel. O sea, como quien dice, todos los demás le llegan a él solamente a los hombros. O sea, que era un hombre muy alto. También dice que era un hombre hermoso, que no había como él otro en Israel. Pero le digo: mírenme a mí. Entonces ahí se hace una imagen de cómo era Saúl. Pero ese hombre, iniciando, arrancando apenas, dice la palabra de Dios. Si usted lee el libro de Primera de Samuel, usted se da cuenta que ese hombre, iniciando, comenzó a desobedecer a Dios. Comenzando su reinado, comenzó a hacer lo que a Dios no le agradaba. Dios le daba unas órdenes y él hacía lo contrario. Pero eso no pasa aquí, ¿cierto? Eso pasa por allá en Curumanchí. Por eso le digo que es medicina preventiva, porque yo sé que aquí todos, absolutamente todos, hacemos lo que a Dios le agrada, ¿cierto? Y lo obedecemos lo que dice su palabra. Entonces vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15. Versículo 1. Resulta que el Señor le había dicho a Saúl por medio del profeta Samuel que había sido desechado, que Dios iba a levantar otro hombre de acuerdo a su corazón para que fuera el rey sobre Israel.
pero aún el Señor no lo había desechado. En otras palabras, el Señor estaba teniendo misericordia. ¿Se acuerdan que les expliqué qué es misericordia? ¿Cuándo se acuerdan qué es misericordia? Que lo vimos la semana pasada. Es no darle el castigo a alguien que sí se merece. O sea que el rey Saúl sí merecía que Dios lo desechara como rey sobre Israel. ¿Cierto? Y el Señor se lo había dicho al profeta, pero no lo hizo de inmediato. Porque en otras palabras, estaba esperando que él se arrepintiera de corazón. Y ahora sí vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Y dice la palabra de Dios: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Tremenda, era una orden que era directa y clara del Señor hacia el rey Saúl, ¿sí o no? Dijo: vaya a los de Amalek y destruya absolutamente todo. En otras palabras, le dijo: acabe hasta con el nido de la perra. Y esa fue la palabra que el Señor le dio al rey Saúl a través del profeta Samuel. Pero vamos a ir más adelante, allá al versículo 7. Primera de Samuel 15:7. Y dice aquí la palabra de Dios: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vamos a dejar allí por un momento. Entonces vemos allí que el Señor le dio una orden perentoria, clara y directa al rey Saúl. ¿Cuál fue la orden? Destruye todo lo que hay en Amalek. ¿Cierto? Le dijo: no le perdones la vida a ninguno, ni siquiera a los que están de pecho, ni los animales, ni las vacas, absolutamente nada. Pero dice el versículo 9 que Saúl y el pueblo perdonaron la vida a Agag. ¿Quién era Agag? El rey de los amalecitas. Y dice que guardaron, conservaron lo mejor de las ovejas, lo mejor del ganado, de los animales, de los carneros y de todo lo bueno. No quisieron destruirlo, mas todo lo que era vil y despreciable, ellos sí lo destruyeron. O sea que uno puede decir, ¿Saúl le hizo caso a Dios? Le hizo caso a medias. ¿Sí o no? Como decían antes, a medias y sin zapatos. No le hizo caso en todo lo que Jehová, lo que el Señor le había dicho al rey Saúl. ¿Por qué? Porque él comenzó a decir: no, pero es que quizás, dijo el Señor, es como muy exagerado. ¿Cómo así? Si esas vacas están tan bonitas, el
Él más adelante dice, no, es que guardamos las vacas, guardamos lo mejor de las ovejas, guardamos lo mejor de lo que ellos tenían para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Pero a pesar de que él lo dijo así, resulta que no era así. Entonces vamos a ver el primer error que cometió el rey Saúl fue que no obedeció la palabra de Dios. ¿Cuál fue el primer error que cometió Saúl? No obedeció, porque obedeció a medias. Hizo las cosas conforme a él le parecía. Hizo las cosas conforme a él le agradaba, ¿cierto? Conforme a él las veía. Y hay cosas en nuestra vida que nosotros hacemos conforme a nuestro parecer y no conforme a lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día uno le dice, vea, usted antes de casarse lo mejor es que viva con la persona, para que usted conozca el genio, para que usted mire si sí se va a entender con él, y entonces se casa, ¿cierto? Eso le dicen a uno en el mundo. O también le dicen a uno a veces, no, usted no se case porque se casa y se tira el hogar. ¿Ah? ¿Qué cosa? Se tira el hogar. No, hay hogares que llevan muchos años juntos y dicen, no, yo no me caso porque es que si me caso me tiro el hogar, ¿sí o no? Eso dicen allá en el mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que no forniquemos. Cuando una relación que no ha sido bendecida por el Señor, eso se llama fornicación. O con una persona que está con una persona que no es su esposo, eso se llama adulterio. ¿Sí o no? Pero a veces a uno escucha eso y uno dice, no, yo creo que tiene razón. Yo creo que Dios se equivocó. Yo creo que eso dijo Saúl. No, yo creo que Dios estaba siendo muy exageradito con ese tema. Yo creo que lo mejor es, yo pienso que yo también tengo criterio. ¿Sí o no? Yo pienso que no, que como yo pienso es mejor la cosa. Yo como que le voy a ayudar a Dios, voy a hacerle una corrección a Dios. Y entonces el primer error que cometió el rey Saúl fue que obedeció a medias, que obedecer a medias es desobedecer, ¿sí? Así como cuando dicen que una verdad a medias, ¿qué es? Es una mentira. Entonces, el primer error de Saúl fue que obedeció a medias, que mejor dicho, no obedeció al Señor. Y dice allí el versículo 12, vamos a ir al versículo 12. A unos versículos anteriores. Si el libro de Saúl dice que guardaron todo lo bueno, todo lo que consideraban mejor, y cuando el profeta Samuel lo increpó, le dijo, ¿usted por qué hizo eso? Dijo, no, yo esto lo guardé porque quería ofrecérselo en sacrificio a Dios. Pero realmente no era que él quería ofrecérselo en sacrificio a Dios, sino que quería aumentar sus arcas, quería enriquecerse él. Y el segundo error que cometió Saúl fue la motivación de su corazón. A pesar de que él dijo, no, es que esto yo lo guardé para ofrecérselo en sacrificio a Dios, realmente lo que él quería era tener más riqueza. Entonces, ¿cuál fue el primer error? Que obedeció a medias. El segundo error, la motivación de su corazón. Y allí entra muchas veces, para los que servimos a Dios, para los que hacemos algo. Hoy en día uno ve mucha gente que hace buenas
horas a través de internet. Uno ve muchachos que van y compran un mercado y se lo dan a una familia, pero ellos siempre están grabándose con su celular, publicándolo. ¿Para qué lo están haciendo? ¿Cuál es su motivación? ¿Ayudar a esa persona? Ni siquiera es para que lo vean. Porque ¿sabe qué pasa cuando lo ven? Esa persona gana dinero. Y gana mucho más allá de lo que le pueda estar dando a una familia pobre. ¿Sabe que su motivación cuál es? Ayudar al que necesita, no. Su motivación es ganar más dinero, ganar popularidad, ganar seguidores. Que la gente diga, uy, esta persona sí es buena gente, yo como que le voy a ayudar para que siga ayudando a más personas. Entonces, ¿cuál es la motivación? Les decía hace poco que el año pasado, cuando íbamos a ir a Ecuador al seminario Cristo Nueva Vida Internacional, hubo una mujer que dijo, yo quiero ir a servir. Y dijo, heme aquí la sierva del Señor. Y entonces el pastor que estaba coordinando le dijo, gloria a Dios, mi hermana, qué bendición que usted quiere ir a servir. Le comunico que usted va a estar entre las personas que van a estar encargadas de la cocina, de cocinar. Y entonces esa mujer dijo, no, pastor, para pelar papas me quedo aquí. O sea, ¿cuál era la motivación de esa mujer? ¿Ir a servir? ¿O ir a que la vieran? ¿Ir a que le dieran tarima, predicar, cierto? Y dijeran, uy, la ungida del Señor. Entonces, segundo error, ¿cuál es la motivación? ¿Qué motivación tienes cuando buscas servirle al Señor? A mí en TikTok el viernes alguien me escribía y me decía, escríbeme que quiero ayudar. Entonces dije, bueno, si va a llegar una bendición, gloria a Dios, lo saludé. Y me dijo, te puedo ayudar y enseñar para que a través de TikTok, de tus transmisiones, puedas ganar más plata. Así me escribió, le dije, la verdad, la motivación, el objetivo con que hacemos lo que hacemos, no es ganar plata. Y entonces me puso, entonces no te gusta, no necesitas plata. Lo dejé visto. Porque la motivación no es ganar plata. Si algún día Dios nos bendice y permite que a través de esas transmisiones seamos bendecidos económicamente, gloria a Dios. No voy a decir que no, ¿sí o no? Pero ¿cuál es la motivación? Llevar un mensaje de fe y de esperanza a través de esa red social. ¿Cuál es el verdadero objetivo? Que personas que están a punto de tomar decisiones equivocadas en su vida sean tocadas por la palabra de Dios y puedan cambiar su camino, cambiar su pensamiento, reconstruir lo que están haciendo, considerar lo que están a punto de hacer. Amén, esa es la verdadera motivación. Por eso yo me gozo cuando hay testimonios, me gozo por lo menos lo que les contaba Gloria Restrepo, nuestra hermana. Allá habían desahuciado los médicos. Los médicos dijeron, vea, espere en cualquier momento la llamada fatal, le dijeron a su esposo. En otras palabras, esté preparado para lo peor. Y yo fui a visitarla la semana antepasada. Hablando por ella, el Señor me llevó al pasaje del profeta cuando le dijo, profetiza sobre esos huesos secos. Y yo recibí esa palabra del Señor y yo comencé a profetizar vida sobre sus huesos, vida sobre sus músculos, vida sobre sus órganos. Y le damos la gloria a Dios que cuando vieron la foto de Gloria, la última. Está en cuidados intensivos todavía, con una traqueotomía. No puede hablar, pero ya tiene una sonrisa puesta por Dios en su rostro. Amén. Gloria a Dios. Porque el Señor se está glorificando en su vida. Entonces, el segundo error de Saúl fue su motivación. No permitas que tu motivación sea la incorrecta.
No permitas que tu motivación sea diferente a buscar la gloria de Dios. Y ahora sí vamos al versículo 12. Dice la palabra de Dios: madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Dice que se levantó un monumento. En otras palabras, se hizo una estatua. ¿Sabe? Tremendo, porque uno ve por lo menos la historia de Jacob, ve la historia de Abraham, la historia de Isaac, y uno ve de David, y uno ve que ellos levantaban monumentos o levantaban ¿cómo es que se le llama? Un altar. ¿A quién se lo levantaban? A Dios. Pero ¿qué fue lo que hizo Saúl? Se levantó un monumento para él, para darse la gloria él. Me acuerdo cuando hace años yo trabajaba en una empresa y atendía colegios. Así, ya hace mucho rato. Atendía colegios y resulta que un colegio que quedaba al sur de la ciudad, la dueña, que era la rectora, me dijo: vea, yo necesito que usted, por favor, me traiga un trofeo que sea para poesía. Como si hubiera un concurso de poesía, entonces un trofeo para darle el primer puesto a determinada persona. Así como una competencia de atletismo, que hay el primero, segundo, tercer lugar, y un trofeo de poesía. Entonces nosotros, como era la empresa en la que yo trabajaba, era patrocinador del colegio, de cierta forma, entonces hicimos el trofeo y se lo llevamos. Y la señora dijo: vea, ahora necesito otro favor. Necesito que usted, ese trofeo, usted tal fecha, a tal hora, usted venga bien elegante y me lo entregue. Resulta que la señora escribía libros de poesía. Y ella lo que quería era que en una reunión pública se dijera: vea, tal empresa, una de las empresas más grandes del país, me ha condecorado con este trofeo por el libro que yo he escrito. Imagínense cómo era la cosa. Parecido a lo que hizo Saúl, ¿sí o no? ¿Quién fue que le dio la victoria a Saúl? Lo leímos ahí atrásito. Creo que en el versículo 8. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Shur, que está al oriente de Egipto. Pero todo eso lo había hecho Saúl porque el Señor estaba con él, no por ser Saúl. Entonces dice allí que Saúl se erigió, levantó un monumento en su honor. Por eso, con mucho respeto, sin ánimo de criticar o juzgar, a mí no me gusta, porque se ha puesto de moda en iglesias donde el aviso ponen la foto del pastor. ¿Cuántos han visto de esas iglesias? Sobre todo en Palmira las he visto. Ministerio tal, y entonces ahí en el aviso está la foto del pastor. Yo pienso que la foto que debe haber ahí, entre comillas, es la foto del Señor, ¿cierto? Aunque no ponemos una foto del Señor, pero la gloria siempre debe ser para el Señor y no para el hombre. ¿Sí o no? Saúl se levantó un monumento y entonces la gente va a decir: vea, este hombre fue el que nos libertó. Este hombre fue el que nos dio la victoria sobre los amalecitas.
Cuando Dios te dé una victoria, no creas que es por tu fuerza. No creas que es por tu sabiduría. No creas que es por tu talento. Es porque Dios está contigo. Amén. Entonces el tercer error en el que cayó Saúl, el que cometió Saúl, ¿cuál fue? Que no le dio la gloria a Dios, sino que se quería dar la gloria él mismo. Yo digo, si el Señor está levantando la gloria, no es porque yo haya ido a orar por ella, es porque Dios es bueno y porque tiene propósitos con ella. Y si el Señor hace algo extraordinario en medio de nosotros, no es por nosotros, es por Él. ¿Sabe de qué se trata la vida cristiana? No se trata de hombres extraordinarios haciendo cosas grandes. Se trata de hombres ordinarios a través de los cuales el Señor hace cosas extraordinarias. Amén. Por eso Moisés, cuando el Señor lo llamó a libertar el pueblo, él dijo: ¿quién soy yo si yo soy tatareto para hablar? Yo ni siquiera sé hablar, dijo Moisés. Pero el Señor estaba con él. Ya todos conocemos la historia, así sea a grosso modo. Entonces el tercer error de Saúl fue querer llevarse la gloria que solo le pertenece a Dios. Y vean lo que dice el versículo cuando el profeta Samuel lo increpó, versículo 13 de primera de Samuel 15, dice: vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Santi, gloria al Señor. Entonces dice que Saúl, ¿qué le dijo a Samuel? Yo he cumplido la palabra del Señor. Yo he guardado lo que Dios me dijo que hiciera. ¿Será que eso era verdad? ¿Cierto que no? A medias, o sea que realmente no lo había hecho. El cuarto error, el primero fue desobedecer a Dios, ¿cierto? El segundo fue la motivación incorrecta en su corazón. El tercero fue querer llevarse la gloria que solo le pertenecía a Dios. El cuarto, los hechos de Saúl no estaban de acuerdo a sus palabras. Él dijo: he cumplido lo que Dios me mandó, pero resulta que eso era una mentira, porque no era verdad. Lo que Dios le había mandado que hiciera no lo hizo de acuerdo a lo que Dios había establecido. Asimismo hay hombres a veces que le dicen a las mujeres: yo voy a cambiar, no voy a volver a hacer esto. Y resulta que sus hechos son diferentes a sus palabras, ¿sí o no? O a veces nosotros mismos le decimos al Señor: entonces, Señor, de aquí en adelante madrugaré a buscarte todos los días. Y resulta que madruga a las 11 de la mañana. De aquí en adelante me congregaré fielmente. Amaneció lloviendo y dice: uy, gloria a Dios, no puedo ir a la iglesia porque está lloviendo. Oh Señor, voy a hacer con mis ofrendas, con mis diezmos. Y dice: uy, Señor, pero a partir de la otra quincena, porque es que en esta estoy corto. Que tus hechos sean congruentes con tus palabras, ¿cierto? Y si no lo son, entonces mejor no digas nada. Dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, si no estoy mal,
dice que es mejor que no prometas algo a Dios a que le prometas y no le cumples. Amén. Entonces ese fue el cuarto error de Saúl, que los hechos no iban de acuerdo a sus palabras, que prometía pero no cumplía. Y por eso es que ya a la última uno ya ni le creen. Y no, usted es pura promesa, puro buchipluma, le decían antes a la gente, ¿cierto? Puro tilín, tilín y nada de paleta. Entonces, que tus hechos vayan de acuerdo a tus palabras. Y vean lo que dice el versículo 14. Dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. ¿Sabes? Saúl estaba hablando: ya hice de acuerdo a lo que Dios me ordenó, ya obedecí en todo. Pero resulta que él no contaba que las vacas, las ovejas que él había guardado iban a ser suyas, y ellas lo delataron. A veces nosotros prometemos y decimos: vamos a hacer esto, aquello, pero el ruido que hacen nuestros hechos nos delata. Como el borrachito que dice: no vuelvo a tomar. Y otra que el otro domingo está peor que el pasado. No lo vuelvo a hacer. Más se demora en prometer que en cumplir. Versículo 15. Y Saúl respondió. Vea lo que dijo Saúl: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Qué estaba diciendo Saúl allí? La responsabilidad no es mía. Eso fue el pueblo que los perdonó. ¿Quién era el rey? ¿Quién tenía la última palabra? ¿Cierto? Yo estoy en una empresa donde el dueño es muy autoritario. Uno puede opinar, uno puede decir, uno puede sugerir, pero finalmente se hace lo que él diga. Y así son los reinados. El pueblo puede decir una cosa, puede decir la otra, pero finalmente se hace lo que el rey diga. Y Saúl allí, sabiendo que él mismo había tomado la decisión, dice: es que el pueblo fue el que los perdonó, pero el resto, lo demás, lo destruimos. Pero eso, como el pueblo me pidió, entonces así lo hicimos. El quinto error que cometió Saúl fue no asumir su responsabilidad. Y usted sabía que Dios está cansado de esos hombres, de esas mujeres que no son capaces de asumir su responsabilidad. Yo por lo menos fui formado que si en el colegio preguntaban ¿quién hizo tal cosa?, yo tenía el carácter de levantar la mano y decir: fui yo. Hoy en día eso se ha perdido, pero una cosa tremenda. ¿O cuánto les ha pasado que aparece un pocillo roto en la casa? Y preguntan: ¿quién fue? Absolutamente nadie, ¿sí o no? Eso fue el perrito, el gato, porque nadie se quiere responsabilizar de sus actos. Y Saúl era uno de nuevo. Saúl, sabiendo, en vez de tomar el carácter y decir la verdad, yo tomé la decisión. Pero dijo: no, eso fue el pueblo que le perdonó la vida.
Eso fue el pueblo que dijo, no, vamos a perdonarle, entonces por eso lo hicimos. No asumió su responsabilidad. Trató de responsabilizar a los demás de sus actos. Eso es tan viejo que vea. Cuando el Señor le dijo a Adán, ¿por qué comiste del fruto que te dije que no comieras? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Y entonces el Señor le preguntó a Eva, ¿y Eva qué le dijo? La serpiente me tentó. Y la serpiente no tenía a quien más echarle la culpa, pobrecita la serpiente, ¿sí? Estamos acostumbrados a echarle la culpa de lo que nos pasa a los demás. Es que yo no volví a la iglesia porque a mí no me visitan en la casa. Es que yo me dejé enfriar porque no oraban por mí. Es que yo perdí el empleo porque es que el jefe me cogió bronca. El profesor me la tiene montada. Eso escucha uno muy comúnmente. Anteriormente uno decía algo así, la mamá o el papá le decía, por algo será. Algo hiciste. Pero hoy en día el papá se va a pelear con el profesor y dice, ¿por qué me la tiene montada mi hijo? ¿Sí o no que es así, Daniel? Y quiere el papá pegarle al profesor por eso. Porque no queremos asumir las consecuencias de nuestros actos y queremos echársela a alguien más. ¿A usted por qué lo echaron? Ay, porque el jefe me cogió bronca. No, por irresponsable. Porque no llegaba a tiempo, porque no cumplía con mi trabajo. Eso pasa en Curumanchi, aquí no. Todos somos totalmente honestos, totalmente diligentes en lo que tenemos que hacer. ¿Sí o no? Amén. Mira lo que dice versículo 22 y 23. Y Samuel dijo, porque cuando ellos le dijeron es que Saúl le dijo es que eso lo guardamos para sacrificarlo a Dios, como tratando de excusarse. Claro que le dijo el Señor a través de Samuel, le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Wow, tremendo eso, ¿no? ¿Se complace el Señor en los sacrificios? ¿O se complace el Señor más en que le obedezcamos? En que cumplamos su palabra. Ahora viene Semana Santa, donde muchos dicen, no, yo voy a ir de rodillas de aquí a Buga, o a pie, o voy a ir a subir al cerro de las Tres Cruces, o a Cristo Rey de rodillas, y yo sé que con eso voy a agradar a Dios. Yo le digo algo, gloria a Dios por la semana. ¿Por qué gloria a Dios? Porque al menos en esa semana la mayoría de las personas se acuerdan un poquito de Dios. Pero lo triste es que esos que se acuerdan en Semana Santa, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en esa misma empresa, yo atendía moteles, atendía hoteles, casas de cine, para vender los productos que vendía, y el jueves y viernes santo no abrían. Cerrados, eran los únicos días del año donde estaban cerrados.
¿Sabe? Reconocían que lo que allí se hacía era pecado. Pero decían, esos 2 días hay que respetarlos. Usted sabe que Dios no quiere que usted tenga una Semana Santa. Dios quiere que usted y yo vivamos una vida santa. Que no solo tengamos una Semana Santa, sino que tengamos 52 semanas santas en el año. Que hagamos lo que a Él le agrada durante todo el año. No solo que lo guardemos 2 o 3 días. Si se guardan 2 o 3 días, gloria a Dios, pero ¿qué tal si lo hacen mucho más? Porque cuando se guardan 2 o 3 días, están haciendo un sacrificio. Ay, yo quiero fornicar, pero hoy no puedo. Yo quiero adulterar, pero hoy de pronto me quedo pegado porque yo escuché. ¿Cierto? Uy, usted no va a ir para la piscina en Semana Santa porque le sale de escamas como un pescado. Así le decían a uno, ¿cierto? ¿Cómo? No se puede comer carne roja. Coma solo pescado, pero carne roja no. Uy, mi papá llevaba ese pescado salado, ese pescado seco. Nunca más en la vida lo volvió a probar y no es que tenga ganas de probarlo tampoco. Pero no lo llevaban a uno de pescado seco porque era un sacrificio. Pero cuando usted se guarda no solo una semana, sino que se guarda todo el año, ¿usted qué está haciendo? Está obedeciendo a Dios. No está haciendo un sacrificio, sino que está diciendo, Señor, voy a agradarte con mi vida. Voy a agradarte con todo lo que haga. Pero yo no sé, la verdad no sé por qué le llaman vigilia a dejar de comer carne. Vigilia habla de la noche, por eso es que nosotros vamos a hacer vigilia hoy. Porque en el tiempo que vamos a dormir, vamos a orar, que deberíamos de dormir, perdón, vamos a adorar, vamos a Dios, vamos a escuchar palabra. La mejor vigilia, si esa es una vigilia, es que usted, ese pedazo de carne que se iba a comer, de eso a alguien que no tenga. Esa es una buena obra. ¿Sí o no? Porque Dios no quiere sacrificios. Hay partes en el mundo, por ahí en Filipinas, que hay gente que se cuelga, se cuelga. O cogen un látigo con puntas y comienzan a lacerarse y creen que con eso van a agradar a Dios. No se complace el Señor, así como dice 1 Samuel 15:22. Parte B dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El obedecer es mejor que todas esas cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? Así es. Y vean lo que dice el versículo 30. 1 Samuel 15, versículo 30. Cuando Samuel ya le había revelado, le había mostrado todo en cuanto Saúl había pecado, dijo, yo he pecado. Pero vea lo que dice allí, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Él reconoció que había pecado? Sí. ¿Pero será que estaba arrepentido? Digo, sí, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de la gente. Te ruego que delante de Israel vuelvas conmigo para que yo adore al Señor. En otras palabras, para que la gente lo viera adorando. ¿Sabe cuál fue el sexto error que cometió Saúl? No se arrepintió genuinamente, sino que le importaba era
las apariencias, que lo vieran adorando. Le importó más la apariencia que la verdad. Yo creo que si Saúl hubiera dicho, tienes razón, yo he pecado, me arrepiento en polvo y en ceniza, el Señor lo hubiera perdonado. Pero ese hombre no estaba arrepentido, ese hombre era preocupado por lo que iba a pensar la gente de él, preocupado porque ya el pueblo no lo iba a ver como el rey. Estaba preocupado por su estatus, por su posición, porque la iba a perder. Y es tremendo eso. Le importaban más las apariencias que la verdad. Por eso el Señor dijo, cuando ores no seas como los fariseos hipócritas, que oran de pie en las sinagogas para que todo el mundo los vea, pero en su intimidad no me buscan. Una vez escuché algo de un pastor que decía, una devoción pública sin fe privada es hipocresía. Hay gente que le gusta orar en la iglesia, pero en su casa no ora. Hay gente que le gusta que en la iglesia lo vean como un hombre de Dios, pero en su casa maltrata a todo mundo, humilla. Loco, no pasa aquí, eso es allá en Curumanchí. Aquí todos somos iguales en la iglesia y en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Yo me acuerdo un hombre, el rey más nefasto que tuvo Israel, el rey Acab, que se casó con una mujer llamada Jezabel. Hizo cosas terribles delante de Dios. Pero cuando el Señor profirió sobre él un juicio, usted lo puede leer allí en el libro de Reyes, en uno de los 2 libros de Reyes, la historia del rey Acab. Ese hombre se humilló delante de Dios. Y el Señor lo escuchó y dijo, no voy a hacerte lo que te dije a ti, sino que lo haré después de ti, porque ese hombre se humilló. Pero hay hombres que tienen la conciencia cauterizada. ¿Alguien alguna vez le han cauterizado algo? Cauterizar es quemar. Yo me acuerdo que cuando yo estaba prestando servicio, a mí en un párpado me comenzó a salir como una verruguita y estaba creciendo mucho. ¿Cómo, padre, que le cauterizaron? Las trompas de falopio. Y a mí me mandaron al médico por eso, y el médico lo que hizo fue que me cauterizó esa verruguita que me estaba creciendo en el párpado y nunca más volvió a crecer. La quemó y ya yo no sentía ninguna molestia, absolutamente nada. Y hay hombres que tienen la conciencia cauterizada. Usted me va a decir, pero eso no es bíblico. Primera de Timoteo 4. Versículos 1 y 2. Primera de Timoteo 4, versículos 1 y 2. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo como
Cauterizada la conciencia. ¿Sabe qué es tener la conciencia cauterizada? El que peca y no le afecta para nada. Pero ese es no solo el que peca, porque el que no conoce de Dios tiene la conciencia dormida. Pero hay personas que alguna vez conocieron del Señor, que alguna vez se congregaron, que alguna vez le sirvieron a Dios, pero volvieron atrás y su conciencia se les cauterizó y hacen cosas que saben que a Dios no le agradan, pero su conciencia está, entre comillas, tranquila, porque está cauterizada, porque ya no siente ningún tipo de arrepentimiento, no siente ningún tipo de dolor por eso que está haciendo, por eso que está cometiendo. Pero yo sé que aquí no pasa eso. Por eso yo al principio les dije que eso era medicina preventiva, ¿sí o no? Estamos mirando cómo podemos, qué es lo que no debemos hacer para que Dios en ningún momento nos vaya a desechar como le pasó al rey Saúl. Y un versículo más fuerte todavía, Hebreos 10, versículos 26 al 27. Hebreos 26 al 27. Por eso yo en la casa iglesia les he dicho, una cosa es que nosotros seamos pecadores porque cometemos errores todavía. Porque de un momento a otro decimos una palabra que no glorifica a Dios. O de un momento hicimos algo que sabemos que a Dios no le agrada. Pero tremendo es para el que practica el pecado. Claro que dice aquí, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Tremenda, dura esa palabra. ¿A quién se está refiriendo? A los que pecan voluntariamente, a los que maquinan su pecado. No son los que caen en pecado porque ay, me enojé sin querer, ¿cierto? Como cuando va uno conduciendo y llega otro conductor y lo cierra uno, y entonces se baja el viejo hombre de la cruz y venga, le digo cuántos pares son 3 moscas, porque a veces nos pasa. Sino aquel que dice, este vecino me la hizo, espera y verá que yo me desquito porque yo soy manso pero no menso. Eso ya es una maquinación, ¿sí o no? Dice, porque ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pero entonces usted me dirá, entonces ahora ¿qué hago? Como en el Chapulín, no, y ahora entonces ¿quién podrá ayudarnos? Vamos a terminar esta palabra con el libro de Isaías capítulo 1, versículos del 18 al 20. Isaías 1, 18. Dice la palabra de Dios: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisierais y oyereis, comiereis el bien de la tierra. Si quisieres y oyeres, si de verdad quieres ponerte a cuentas con Dios, si de verdad has escuchado la palabra que el Señor ha traído en esta mañana, dice: estemos a cuentas. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Le dice allí la palabra de Dios que hay solución, que hay respuesta, que aún si hemos cometido esos mismos errores que cometió Saúl, dice el Señor: pongámonos ahora a cuentas. ¿Sabes? Si usted sigue leyendo la historia de Saúl, en ningún momento se arrepintió de buscar al Señor. ¿Usted sabe al contrario qué fue a hacer? Fue a consultar a una bruja. Pero dice allí en Isaías 1:19, dice: si quisieres y oyeres, vas a comer el bien de la tierra. Si quieres y oyes, entonces el Señor te va a escuchar. Y antes de que pase todo eso, entonces estemos a cuentas con el Señor. Es como a mi esposa y mi hijo cuando van a viajar, ¿qué tienen que tomar ellos? Mareol, porque ¿qué les pasa si no toman el mareol? Tienen un viaje totalmente pesado, totalmente aburridor, porque se marean, porque les das ganas de vomitar. Pero es que cuando vamos a viajar, ya sabe, gordo, compra el mareol, gordo. Tráete el mareol de una vez, gordo, me dice uno. Y entonces después de que se toma el mareol, su viaje es normal, placentero. Entonces yo le digo: ¿usted quiere tener un viaje normal? Tómese esta medicina preventiva que hemos visto hoy. Amén. Aquí no estamos señalando a nadie. Simplemente, como les decía al principio, es medicina preventiva. Antes de que usted en el viaje va a tener mareos, va a tener náuseas y todo eso, entonces usted tómese la medicina preventiva. Antes de que venga una horrenda expectación de juicio, como leíamos ahí en Hebreos 10, aplique la medicina preventiva que el Señor ha traído en esta mañana. Apréndase ese versículo, Isaías 1:18. Venid ahora y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en esta mañana, Señor, yo creo que tú nos has hablado. Yo creo, Señor, que tu palabra ha estado más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Hoy yo reconozco que esa palabra, Señor, ha tocado mi vida. Ha penetrado, Señor, hasta lo más profundo de mi corazón. Padre, guárdame de ser igual que Saúl. Ayúdame, Espíritu Santo. Dice tu palabra que tú nos llevas a toda verdad.
Yo quiero obedecer tu palabra, Señor. Dile ahí donde está. Yo quiero obedecer tu palabra, mi Dios. No quiero obedecer a medias como lo hizo Saúl. Quiero tener, Señor, la motivación correcta. Quiero, Señor, darte la gloria a ti y no llevármela yo, Señor. Estar convencido de que si algo maravilloso, si algo glorioso haces a través de mi vida, es porque tú eres bueno y porque tu misericordia está conmigo. No porque yo lo merezca, no por mis esfuerzos, no por mis talentos ni mis dones, sino porque tú has sido bueno y misericordioso conmigo. Que tuya es la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Hoy quiero, Señor, no solamente hablar, sino aplicar tu palabra en mi vida. Dice tu palabra en el libro de Job, capítulo 22, te determinarás una cosa y te será firme. Ayúdame, Señor, a ser determinado. Ayúdame, Señor, a honrar las palabras que he dicho. Si me he comprometido en algo con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo, con la iglesia, contigo, entonces, Señor, ayúdame a cumplir con esa promesa, con esa palabra, Señor. Padre, dame el carácter necesario para asumir mis responsabilidades. No para estar buscando culpables en los demás, sino para decir, Señor, yo cometí el error. Ayúdame a enmendarlo, perdóname. Ayúdame, Señor, a no vivir de apariencias. A ser cristiano ante el mundo, pero una persona totalmente diferente en mi casa. Yo quiero honrarte, Señor, con todo lo que hago. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a ser una persona íntegra. Una persona que te honre, Señor, cuando me estás viendo. Pero también una persona que te honre cuando no me ves. Una persona que te honre, Señor, en cada estación de mi vida, Señor. Dile al Rey en esta mañana. Es por tu gracia y por tu amor, Señor, que puedo levantarme, Dios mío. Cuando nadie me ve, cuando nadie me ve, en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde has descubierto que era mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que ha visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de
tu amor y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección y no podría dar la gana si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado fue tan solo fue su cruz, y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Quiero un aplauso al Señor fuerte, fuerte un aplauso para Él. Gracias, Señor. Bueno, gloria a Dios, puede tomar asiento. Por un momento despedimos a la audiencia que se ha conectado o que va a ver en diferido esta transmisión. Muchas bendiciones para todos. Les amamos desde Cielos Abiertos, balcón de adoración, una iglesia para todos. Bueno, gloria al Señor. Usted diga al que está enseguida con una sonrisa que no le